Gracias, Jennifer. Buenas noches. Efectivamente, empezamos diálogo abierto con novedades. Por cierto, hablaremos del fútbol y de Paolo Guerrero. ¿Cómo estás, Paolo? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, vamos a hablar de fútbol porque por fin humo blanco, como estabas comentando. Parece que ya hay humo blanco. Parece que Paolo ya va a jugar por lo menos un año, ¿no? En la César Vallejo. Y se señala que mañana estaría viajando ya a Trujillo para incorporarse al equipo que dirige Roberto Mosquera. Vamos a ver cómo lo recibe Trujillo. Vamos a estar con Lucho Trizano, nuestro compañero, para poder hablar de eso también. Y bueno, del futuro del depredador en el norte del país. Así es. Bueno, y también hablaremos del sector inmobiliario. ¿Cómo está justamente este sector? ¿Hay, digamos, déficit o por el contrario, recuperación ya en la compra, venta y por eso y también construcción de proyectos inmobiliarios? Sí, porque también hay muchos proyectos, también hay muchos edificios, pero también muchos alquileres. Así es. ¿No? Vamos a ver qué pasa. Sí. Eso vamos a estar con José Manuel Cuántico, que es especialista en sector inmobiliario y bienes raíces. Pero también vamos a hablar también del tema de la vacunación. Ha habido casos en Estados Unidos, y aquí también de sarampión, la importancia de ese control y la vacunación, ¿no? Las fechas que deben cumplirse con los bebés. A los 12 y 18 meses, eso lo adelantamos para el caso de la sarampión. Así que con esto y mucho más estamos esta noche en Diálogo Abierto. Reconocemos la importancia de abordar las preocupaciones relacionadas con la seguridad ciudadana en un contexto en el cual la criminalidad transnacional se expande en la región. Por ello, vamos a canalizar mayores recursos hacia proyectos específicos que contribuyan a la construcción de comunidades seguras y resilientes. Yo, por lo menos de manera personal, yo sí creo que ha habido no solamente una causa grave, como lo sustentamos cuando estuvo en la Comisión de Justicia el tema, sino también creemos que hay una infracción constitucional. Estamos colocando sus helados, sus paletas como enriquecimiento ambiental y aprovechando el calor que está bien fuerte estos días, ¿no? Son paletas a base de plátano, tuna y uva. Vamos a empezar las entrevistas en Diálogo Abierto, como lo habíamos adelantado, hablando de Paolo Guerrero y esta historia que parece llega a su fin, Paola. Así es, una telenovela, ¿no? En los cuales que no voy a estar, una serie de piezas que se hablaba que sí, que no, que llegó a conversar Paolo Guerrero aquí a la ciudad, habló con Richard Acuña, hubo 2 reuniones, su abogado y su mamá. Y su mamá, y entonces hoy se supo que habría aceptado y que sería por una temporada. Pero vamos a hablar con Lucho Trizano, que está con nosotros. ¿Cómo está, Luchito? Esa telenovela de varios capítulos, una miniserie, ¿no? Del caso Guerrero. Es increíble porque aparte el final fue el inesperado. Todos sospechábamos que no iba a llegar a un entendimiento. Paolo había mandado a través de redes sociales casi un comunicado. Había mandado una carta diciendo que rompía el contrato, había dicho que el tema de seguridad, que era imposible que jugara en Trujillo. Todo daba que pensar eso. Y finalmente creo que ha analizado bien la situación, se ha dado cuenta que legalmente tenía todas las de perder. ¿Pero era un análisis de 1,5 millones o es realmente lo pensó que mejor era cumplir con el contrato, porque los contratos se cumplen, ¿no? Hay que honrarlos, por lo menos. Así es, completamente de acuerdo. Y por ahí ha nacido esta decisión de Paolo Guerrero de jugar. Ahora, nadie puede discutir de que hay inseguridad en Trujillo, que la situación está sumamente complicada, hay brotes de violencia muy grandes, o sea, todo eso es cierto. Las amenazas a la madre son ciertas, o sea, eso no hay discusión. El tema era que Paolo Guerrero ya había firmado un contrato y era muy complicado. Es decir, la sartén por el mango la tenían los Acuña, o sea, los dueños de la Universidad de César Vallejo. Ahora, ¿por qué firma Paolo por la Universidad de César Vallejo cuando antes había dicho que él no pensaba jugar en una liga como la peruana porque él solo jugaba en ligas competitivas? Es más, su acercamiento era solo con Alianza, lo había adelantado él, que solo jugaría por Alianza. ¿Cómo acepta jugar por un equipo, digamos, de provincia? Ahí tiene que ver mucho el tema selección.
Ahí tiene mucho el tema selección porque Paolo ya se le estaban acabando las fechas, las opciones de jugar, no tenía muchas posibilidades. Alianza Lima no le daba la opción porque simplemente no hubo un acercamiento. Las ofertas que había analizado no eran las mejores. Y ojo, en la Liga Peruana se paga muy bien. La Liga Peruana se paga bastante bien a comparación de otras ligas que uno podría sospechar que son superiores en el tema económico, ¿no? La Liga Peruana está ahí peleando los lugares más importantes dentro de Sudamérica. Y bueno, es una opción importante, para Paolo lo era, y finalmente termina por decidirse, después de lo que dijo Fossati también, de que si no tenía club no iba a ser convocado. Claro. Eso también influyó. Y ese es un punto importante, ¿no? Porque ¿te acuerdas, no? Que hablaban. Pero yo te digo, ¿cómo llega Paolo a Trujillo? Porque él ha tenido palabras desafortunadas contra los trujillanos también. Sí. ¿No? Eso yo creo que a nadie le gusta tampoco que que minimicen, porque igual que la mamá de Paolo, también corren peligro las mamás de muchos ahí en Trujillo, ¿no es cierto? Sí, en un momento también dejó la sensación de que no se había expresado bien de los propios dueños del club, pidió disculpas posteriormente. Fue una situación en la cual creo que le faltó cierto manejo. Se animó a hablar y cuando tú hablas mucho, normalmente puedes cometer deslices, ¿no? Probablemente el mantenerte al margen, hablar menos hubiese sido lo más adecuado, pero él quería dar su versión, quería contar abiertamente su versión y terminó en algunos momentos por estrellarse, ¿no? Y terminar siendo perjudicado por sus propias declaraciones, ¿no? Claro, bueno, no es su fuerte de los futbolistas por lo general expresarse, salir en público para explicar sobre todo temas legales, ¿no? Como era Así es, estaba el nerviosismo mismo del momento, o sea, muchas cosas les pueden jugar en contra, ¿no? Ahora, el hecho de pagar una indemnización, pese a que no había una cláusula, ¿no? Hubiera sido mayor al pase que pagó César Vallejo, que según dicen llega al $1.200.000. Se hablaba de una cifra cercana al millón, ¿no? Obviamente no iba a pagar ese dinero, o por lo menos no la totalidad, ¿no? Ahora, Paolo Guerrero tiene el tema de sus 40 años. No es que vaya a aparecer 1, 2, 3 clubes y finalmente se decidan por contratar a Paolo Guerrero y decir, bueno, no te preocupes, yo me cargo la indemnización y tú te vas a mi club. No es una. Seguramente hace 8, 9, 10 años Paolo Guerrero, algún club se hubiese presentado, brasileño puntualmente, y hubiese dicho, yo termino por pagar la indemnización, vente a jugar conmigo. Pero ¿qué hay de cierto de Alianza Lima? Que se hablaba que todo era porque Alianza Lima le había prometido y él había inventado el tema de la madre. O sea, eso es mentira. Lo de Alianza Lima además es mentira. Lo de Alianza Lima es mentira. Yo he hablado con mucha gente de Alianza Lima, antes incluso de la firma de Paolo Guerrero, y no había posibilidad. Y cuando firma Paolo Guerrero dice, no podemos hablar con alguien que tiene un contrato vigente. Incluso puede haber un tema de penalización para el club por tratar de convencer a alguien que ya tiene un contrato firmado de que lo rompa. ¿Por qué Alianza no lo quiere a Guerrero? A ver, el tema Guerrero pasa, según dice la gente de Alianza Lima, según versiones de la gente de Alianza, me refiero a Marioni, que es el director deportivo, y el técnico que hacía, que no es en los planes, simplemente no es en los planes. Alianza Lima tiene a Barcos, tiene a Sabaj, tiene a Waterman, tiene delanteros. Entonces, traerse un delantero más como Paolo Guerrero era, primero, estar obligados a que Paolo Guerrero sea el titular. Porque nadie va a traer a Paolo Guerrero, con lo que representa Paolo Guerrero, con lo que cuesta Paolo Guerrero para no hacerlo jugar. Claro. Una situación comprometida. Y bueno, me parece que tampoco había una relación muy fluida entre la gente de Alianza y Paolo Guerrero. Y ahora lo ha dicho más de una vez, ¿no? No me han llamado, nunca me llamaron, o sea, estuve libre. Cuando me llamaron yo estaba lesionado y cuando estuve con posibilidad de jugar, ni siquiera se me acercaron. ¿Y cómo ves tú la situación que va a tener en Vallejo? Porque va a tener, no sé si podrá jugar todos los minutos, por partes. Ahora, él no va a jugar, sospecho que él va a jugar en 15. Pablo no juega desde diciembre del año pasado, diciembre de 2023. Podría sonar poco tiempo, pero para una persona que tiene 40 años, dejar la actividad 2 meses es bastante, por más que se llame Paolo Guerrero y todas las condiciones maravillosas que tiene para jugar al fútbol. Ahora, los delanteros, que hace un par de goles y la gente ya se la mete al bolsillo, ¿no? Aparte, Guerrero tiene un imán especial para un carisma increíble, y lo que ha hecho hace que la gente esté muy encariñada con él, ¿no? O sea, por ese lado creo que Paolo tiene todavía el crédito abierto
y la cantidad de camisetas que va a vender en Trujillo va a ser impresionante. Claro, el marketing sin duda va a ser El marketing lo va a ser principal. principal. Ahora, digamos que este fin de semana podría debutar Paolo Guerrero ya por César Vallejo. No, yo lo dudo. Yo creo que va a debutar la siguiente semana. Contra Cusco Fútbol Club me parece que podría ser. Jugando de local. Sí, me parece que la opción no es esta, sino la siguiente semana. No, claro, porque la idea es que pueda darle la fuerza y que la gente quiera ir a ver a César Vallejo. Aparte o sea, que es marketing, ¿no? Es en realidad. Aparte que se entrene también, o sea, es difícil el partido del fin de semana. Debe estar viajando mañana a Trujillo para entrenar por la tarde. Es demasiado, ¿no? Es demasiado. Y el propio Pablo Guerrero, por un tema de imagen. O sea, no me vas a soltar a la cancha cuando no tengo prácticamente... Por más que haya tenido un preparador físico entrenándose en Brasil, que llevado por la Vallejo, no fueron el lugar ni los momentos adecuados para entrenar, solamente quería mantenerse en forma. Y eso no es suficiente para la exigencia del fútbol profesional, aunque muchos minimicen el fútbol peruano, ¿no? No, claro. Y además es una buena oportunidad para, si él quiere salir, estar en selección, tiene que estar en forma. Lucho, aprovechamos también hablando del tema de las barras bravas. ¿Qué te parece lo que está pasando y que... No, es terrible. Pero no es nuevo. Lo que lamento es que esto no es nuevo, se repite y los actos de violencia y los asesinatos y ahora... Ahora son niños, pues... Este acto criminal contra estos dos chicos. Me parece, a ver, la decisión del gobierno me parece inteligente, la PCM, de convocar a los clubes y buscar una solución, porque ya tiene que haber la solución. La posición de Alianza ha sido diferente, la posición de Alianza ha dicho, porque van a cerrar una tribuna, la tribuna popular del club. O sea, en el caso de Alianza Lima le cierran la Popular Sur, en el caso Universitario la Norte, ¿no? Pero el caso de Alianza Lima ha dicho, bueno, necesitamos un documento que nos diga puntualmente que no voy a poder utilizar la tribuna, pero no me siento por lo menos responsable de lo que ha pasado. O sea, no me quiten a mí la posibilidad de llevar público y ganar dinero cuando yo no he sido ni dueño del espectáculo, porque esto sucedió en el partido entre Universitario con Melgar y Arequipa, en Santa Anita, o sea, muy cerca de Ate, donde se juega el partido. Entonces Alianza Lima dice, yo no tengo ninguna responsabilidad acá. ¿Por qué me están penalizando a mí? Yo creo que ya más allá de esa Alianza Universitario, que sea un comunicado conjunto sobre el tema, ya aquí todos tienen que mojarse, pues. O sea, todos tienen que finalmente tomar el toro por las astas y decir, bueno, vamos a salir adelante, vamos a acabar con esto. Pero ¿cuánta responsabilidad tienen los clubes? Porque recordarás tú que hace algunos años, cuando también ocurrieron hechos parecidos, se dispuso el empadronamiento de las barras. Así es. Se envió la relación, los nombres, todo, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que los clubes tienen una muy grande responsabilidad, una gran responsabilidad en esto. Las barras, las hinchadas están empadronadas, bien lo dices. Yo estoy absolutamente seguro que la gente de las barras conoce a aquellos delincuentes, aquellos asesinos. ¿Sabe quiénes son? Aquellos criminales, porque estos tipos son asesinos, o sea, no hay discusión. Claro. Que finalmente provocaron esta situación, ¿no? Esta situación. Yo creo que hay una responsabilidad y tiene que ir mucho más allá la administración de los clubes de poner un comunicado y lamentar los sucesos. Pero es que tienes que sancionar al mal hincha. Porque así como hay mal hincha, hay la gente que quiere ir con su familia a disfrutar un espectáculo deportivo. O sea, ¿por qué los delincuentes estos, porque les gusta el fútbol, van? No. Claro, y aparte y gratis encima. Así no, pero tienes que sancionar al club. Porque el club, a su vez, llama la atención al hincha. El hincha, el verdadero hincha, al darse cuenta que está siendo perjudicado su club económicamente con la pérdida de puntos, que si se puede dar en algún momento, lo que va a hacer es tomar las cosas más en serio y entender que estos criminales son los que van a afectar a la institución. Claro. O sea, es un tema de que tienes que ir a la cabeza y la cabeza del club. ¿Cuánto poder tienen los dirigentes cuando hemos visto que, por ejemplo, el estadio de Matute ha ingresado en entrenamientos cuando la alianza estaba mal, la propia barra, y les ha hecho de todo? El tema es que hay miedo, ¿no? Hay un tema de miedo, que falta de control, una falta de control que es preocupante. El propio futbolista termina por dialogar con el barrista. O sea, el barrista entra y los jugadores se alinean todos para escuchar al barrista que les habla groseramente en algunos casos. Otros pueden ser muy respetuosos, pero no todos lo son. Hemos visto situaciones, por ejemplo, de barristas ingresando con pistola. Claro. Con pistola a los entrenamientos de los clubes, porque los futbolistas no consiguieron 3 o 4 buenos partidos. O sea, es una situación incómoda.
el fútbol está, o los clubes peruanos parece que están manejados por los barristas. Claro. Bueno, y otro tema también es anoche el desastroso resultado del Sporting Cristal, ¿no? No, 6-1. Terrible, 6-1, la mayor goleada en contra de un equipo peruano ante un boliviano. Pero van a decir En la que por la historia. altura. Pero por la altura se han jugado muchos partidos y no ha habido goleadas de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué faltó ahí que no se adapten, que vayan Es ci- antes? Es cierto, lo de la altura jugó, estamos hablando del alto, que son más de 4.000 metros. Bueno, igual te desmayas, Mar. o sea, pero tienes que ir por lo menos 2 días antes a adaptarse. Cuando uno va a Puno, por lo menos un día tienes que descansar. Es que hay muchas veces los clubes llegan el mismo día. A mal. Llegan el mismo día, pero es un tema que se ha manejado. Claro. Llegan el mismo día para que no les afecte. Pero Para que ¿Ah, sí? les afecte mínimamente. ¿recordarás tú que cuando la selección jugó en el Cusco, en Arequipa, había un proceso de aclimatación, como se le denominaba? De acuerdo, pero Días anteriores. Pero ¿cómo haces si estás jugando el campeonato local? Es muy difícil, o sea, tienes que jugar en Lima tu partido por el campeonato local. Esos mismos jugadores que juegan el campeonato local, si tuvieras la posibilidad de tener 2 equipos, me refiero a 2 equipos, un plantel Claro. con una gran cantidad de jugadores, uno podría manejar esa alternativa de, bueno, ustedes se van a la altura, se quedan 15 días en el Cusco, nos preparamos para y yo juego el campeonato local con este equipo. Pero no pasa así, o sea, no son planteles cortos, y eso que estamos hablando de Cristal, ¿ah? Imagínense otros clubes que tienen planteles más reducidos. No, claro, es el desgaste, ¿no? Porque al final, todos los que hemos ido a altura, yo sí creo que por lo menos Afecta. un día, a mí me duele la cabeza un día. Por experiencia, Por el experiencia, primer día para mí es súper difícil. claro. Sí. No puedes respirar igual, o sea. Es complicado. O sea, la altura le jugó en contra Sporting Cristal. Ahora, el primer tiempo termina 1-1. El primer tiempo, después hay una expulsión de Ignacio, el brasileño, hay una serie de cosas que se suman, pero bueno, es una derrota que yo veo pocas posibilidades que pueda darle vuelta Cristal en este mes, Claro, porque la próxima semana. tendría que hacer 5 para igualar e ir a penal. Tendría que ser 5 Seis para conseguir eso. Y lo más probable Por es que- más que tenga Cauterucho con 11 goles marcados, no, la misión es prácticamente imposible. Espero equivocarme. ¿ah? Claro, los bolivianos se van a cerrar desde el primer minuto acá. Los bolivianos van a salir y van a jugar con la desesperación de... Para Cristal va a ser fundamental empezar el partido ganando. O sea, ganando muy rápido, marcando diferencia, poniendo nerviosos a Always Ready, al Ya. equipo boliviano, y sacar adelante el partido. Bueno, y no son Por juegos- ahí parte el tema. O sea, Perfecto. poner nervioso al equipo, Sí, pues, al difícil, equipo boliviano. muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Hay que tener mucho respeto a la altura. Yo sí lo tengo, enorme, Dios yo mío. también, sí. Un día de descanso, siempre he dicho. Sí. Muy bien, muchísimas gracias a Lucho Trizano por estar con nosotros. No, ambos, un placer, Gracias. haber estado en el programa, de verdad. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a hablar ahora del sector inmobiliario sostenible en nuestro país. Vamos a conversar con José Manuel Cuántico, que es especialista en el sector inmobiliario y bienes raíces. Volvemos. Todo esto al retorno. Volvemos al diálogo abierto para hablar sobre el sector inmobiliario, pero en un aspecto importante, que son ahora las nuevas casas o departamentos ecoamigables. Así es, ¿no? Por ejemplo, el uso del gas natural, ¿no? La reducción, por ejemplo, que sea mucho más barato todos los servicios básicos. Y saludamos a José Manuel Cuántico, él es especialista en el sector inmobiliario y bienes raíces, que nos puede hablar más o menos un panorama de lo que está sucediendo en nuestro país. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, para poner en contexto, el sector inmobiliario tiene una proyección de un crecimiento de entre un 20 y 25% Ya. este año 2024, lo cual es bastante bueno, ya que estamos todavía en un proceso de recesión. Tenemos el aumento en precio de soles de los departamentos, han subido en un 0,3%, lo cual es un poquito significativo, no tiene mucho impacto. También tenemos una disminución en los precios de los departamentos en la media de soles, tenemos una disminución de un 8,5%, lo cual se ve reflejado en las calles. Si ustedes miran, hay mucho que se está ofertando en este momento, tanto en condominios y en departamentos particulares, entonces la oferta sigue aumentando. Y
tenemos pues una proyección muy grande de parte del Estado también en obras por impuestos. Tenemos 6 proyectos ya que suman 125 millones de soles. Esto definitivamente va a impactar de manera positiva a la población. Toda la época pandémica ha sido dura para ustedes, ¿no? Sí, no necesariamente. Hay sectores que han sido más golpeados Pero que se otros. construyó, o sea, durante el 2020, No, 2021. tuvimos la paralización desde marzo, desde Claro. que empezó la pandemia, pero las personas que ahorraron en ese tiempo tuvieron muy buenos beneficios, porque la desesperación de la población, de la gente común que tenía propiedades, se vio obligada a rematar, no solo propiedades, se remataban vehículos, se traspasaban negocios. Hubo un sector que perdió, pero cuando se pierde hay otro sector que gana. Los terrenos prácticamente estaban a un precio en 80% menos, tú lo podías conseguir de su precio comercial ¿Tanto antes así de bajaron pandemia. los terrenos? Sí, pero muy barato. Hablamos de terrenos formales, totalmente saneados, que no tengan ningún tipo de problema, porque la gente necesitaba liquidez. Un año sin trabajar, quebraron muchos negocios. Pequeños emprendedores que tenían sus ahorros respaldados en terrenos, los estaban rematando. Y más en provincias, más que en Lima, esto se ha habido reflejado en las provincias de nuestro país. Y ya, en el caso del interior, ¿qué se está dando más? La construcción de casas, de edificios, porque ahora yo he visto edificios incluso en grandes ciudades del norte, por ejemplo, ¿no? Ahora, los famosos condominios. Tenemos un gran realce en la selva y en el norte. Tenemos muchos proyectos. Yo diría que nos estamos enfrentando a una sobreoferta de acá a unos años. Esperemos que me equivoque, pero al 2025 puede que tengamos una sobreoferta. Esto es bueno y malo, dependiendo en qué lugar tú te pongas. Por ejemplo, si tú eres el que va a comprar, esto es bueno, porque a mayor oferta los precios disminuyen. Entonces nos conviene. Pero si tú eres el empresario, el emprendedor que está incursionando en este sector, eso no te va a convenir, porque la oferta, la competencia, al final te va a perjudicar en tu negocio. ¿En qué región del país el metro cuadrado es más cómodo? En estos momentos, en el norte hay muchos proyectos que tienen un buen precio y la población tiene que entender lo siguiente: los mejores precios están en los proyectos de habilitación urbana y no necesariamente en los departamentos. Lo que pasa es que los departamentos es lo que más se conoce, condominios, departamentos, multifamiliares. Es el marketing también, ¿no? Claro, la piscina, el gimnasio, todo ello. Sí, ¿no? pero también tiene que ver con el enfoque del inversionista. Por ejemplo, si tú eres una persona que tienes un capital ahorrado y quieres hacer crecer tu dinero, el enfoque no es comprar departamentos para alquilarlos. El enfoque debe ser comprar lotes en proyectos de habilitación urbana. ¿Por qué? Pues casi la misma lógica de comprar departamentos en planos. Los precios son mucho más baratos en preventa porque todavía no existe el bien. En los proyectos de habilitación urbana tú no compras una construcción, lo que tú compras es la tierra. Claro, es como, por ejemplo, ¿no? Ahora que se viene el megapuerto de Chancay. Claro. ¿No? Ahora comprar terrenos en Chancay sería... Carísimo. Ahora ya están cada vez más caros, pero es una buena idea, ¿no? Estamos en un punto medio. Digamos, para la persona que tenía la información hace unos años, ahí es donde entraba. Los precios eran muy cómodos. Hay mucha gente incrédula que no creía que eso iba a ocurrir, como muchas cosas que hemos tenido en el país que se han prometido, pero que al final no se dieron o demoraron muchas décadas. Entonces, los que no creyeron esperaron, y los que tuvieron una visión y tuvieron fe, lo hicieron, compraron grandes hectáreas, grandes extensiones de terreno y hoy están haciendo habilitaciones urbanas o lotizaciones y el precio de metro cuadrado pues se ha duplicado, se ha triplicado. Digamos que estamos en un punto medio. Es caro comparado a un año, a 2 años, pero de acá a 2 años más tú vas a decir que este precio no era caro. Entonces todo depende del punto de vista donde te pongas. No está barato, pero tampoco está caro. Una vez que el puerto, que está proyectado en acabar en el finales del 2024, el precio del metro cuadrado de todo, en todas las modalidades, va a subir. O sea, ¿qué es bueno comprar por allá? No tanto la vivienda, y sí es vivienda orientada a las personas que van a trabajar. Por ejemplo, los obreros, los cargueros, ¿dónde van a vivir? Claro, un hotel o puedes hacer también un agente de aduanas. Todo lo que son locales comerciales de abastecimiento, bodegas, restaurantes, recreaciones, todo lo que es vivienda pequeña, cuartos con baño para operarios o mini departamentos o departamentos de lujo para los Airbnb también para puede ser. La gerencia, el grupo corporativo. Entonces todo estacionamientos es algo que también está poniéndose de moda. ¿Cuántos pisos se puede construir en Chancay? Ya, esto depende mucho de la municipalidad y de la zonificación del terreno.
Como el proyecto está impactando de manera significativa, digamos que la municipalidad va a tener que hacer un reajuste a todo el plan urbano y las zonificaciones van a ir cambiando. Muchos de los terrenos que eran desierto, que eran rústicos, ya están cambiando de zonificación, Claro. y esto en realidad va a favorecer, pero no es inmediato. Esto va a tomar un par de años o unos 5 años máximo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de personas que tienen casas antiguas, ¿no? De repente la casa de la abuela, ¿es mejor venderla como terreno, uno se pregunta, o mejor a un proyecto y que de repente te dan un departamento? Porque a veces esa es la duda, ¿no? Claro. Existen diferentes, digamos, modelos o varias opciones, dependerá mucho de lo que quiera la persona. Una de las mejores opciones es que te asocies. Hay una modalidad que es: yo pongo el terreno, por ejemplo, en el caso que acabas de mencionar, tengo la casa, es vieja, no tengo el dinero, podría ser un edificio, pero no lo tengo. Tampoco califico para un crédito bancario de esa magnitud. Ya. ¿Qué hago? Busco una empresa de cierto nivel, inmobiliaria, constructora, que ya tiene el equipo, tiene el soporte, tiene el dinero, pero que no quiera comprar la propiedad. Yo no se la vendo, le digo: oye, juntémonos, yo pongo la propiedad, ya la tengo, no te va a costar nada, y tú pon toda la parte operativa. Y digamos un acuerdo en porcentajes, como una mini empresa, un acuerdo comercial, y de esa manera me beneficio del negocio, sin yo participar en el negocio. Eso puede ayudar muchísimo a gente que tiene casonas en avenidas, por ejemplo, ¿no? Jesús María, ¿no? Lince, donde Claro. hay viviendas antiguas muy amplias. con No, terrenos claro, muy que no grandes. sabes qué hacer con ellas. Claro. Sí, lo que sí tenemos que tener cuidado es que hay una tendencia de también en el mundo inmobiliario, a pesar de ser un sector bastante seguro, vemos muchos casos que ya han sido públicos de estafas en diferentes modalidades. Entonces, ¿qué pasa si tú te asocias con una empresa por querer ahorrar o por querer tener un margen? Te prometen algo muy atractivo, pero no hiciste una buena investigación, no hiciste un buen filtro, y al final terminas perdiendo soga y cabra. Eso es lo que pasa a veces, es firmar cuando están en proyecto. Y a veces cuando tú firmas de una manera y cuando hacen el departamento no es lo que te esperabas. Y ya, eso es por una falta de filtro. Lo que pasa es que es como en el colegio, no nos enseñan a cómo hacer cosas habituales cuando ya somos adultos. Claro. No nos enseñan cómo comprar un vehículo, no nos enseñan cuáles son los pasos para comprar una propiedad, cuáles son los filtros que tenemos que tener. Y cuando ya llegamos a cierta edad adulta, cuando queremos comprarnos un departamento, existen varias modalidades. Podemos hacer una compra directa, es decir, tienes una casa o un departamento de un dueño y esa es una compra habitual general. Vas a notaría, hay ciertos requisitos y compraste. Pero la mayoría no lo hace porque no tiene el dinero acumulado. Claro. Entonces existe otra opción que se llama el crédito hipotecario o el crédito directo. Estas estafas están en estos dos sectores, pero más es en el crédito directo, ya que cualquier persona puede formar una empresa inmobiliaria, hacer el proyecto, hacer los planos, hacer todo, pero no llegar a hacer la construcción. Y estos casos se han visto denunciados en Indecopi un montón. ¿Qué se tiene que hacer? Un buen filtro de la empresa. Por ejemplo, si es una empresa que recién ha iniciado actividades y es su primer proyecto, el riesgo es muy alto. Ah, por supuesto. Si es una empresa que tiene 5, Hay que tener 10 cuidado. años de trayectoria, tiene 10 proyectos en cartera, entonces la probabilidad de que seas estafado es difícil. Y lo que también hay que tomar en cuenta que esto no ocurre cuando compras con escritura pública. En el Perú son contadas las empresas que venden proyectos de habilitación urbana con escritura pública. Son muy pocas las empresas. La escritura pública te da la seguridad jurídica de que esa propiedad realmente es tuya. ¿Qué se firma cuando tú compras un crédito directo, por ejemplo? Tú solo firmas un contrato, un acuerdo entre dos partes. Ese documento sí tiene validez contractual, pero es la más básica. Una minuta de compraventa tiene mayor peso, pero la escritura pública es la cúspide, la que está en la mayor categoría. ¿Puedo exigir yo ir con la empresa por un terreno saneado para una escritura pública? No, lo que pasa es que si fuera tan fácil, todas las empresas lo harían. Para que una inmobiliaria, una empresa pueda emitir una escritura pública, ya los lotes tienen que estar independizados o tienen que cumplir muchos requisitos legales. Es muy engorroso, no lo hacen, es muy costoso y por eso no te venden con escritura pública. Es bien difícil cumplir con esos requisitos. Las empresas que lo hacen, el precio, o sea, todo ese costo se pone en el precio de venta y sube el valor. ¿Cómo te das cuenta que podría ser engañado? Si el precio de la propiedad que estás comprando en cualquier formato, llámese lote, llámese departamento de bien futuro, o sea, que no existe, o una posible casa, es muy barato, fuera del mercado, o sea, el precio del mercado es mucho más alto y te parece que es una ganga, posiblemente sea una posible estafa. O no te estén vendiendo una posesión y no te están vendiendo en realidad un departamento o un lote totalmente independizado, que abunda mucho en ¿Qué nuestro significa país. una posesión?
La posesión es que te venden solamente el derecho de poder usar o estar ahí. Esto más se da en lotes, no tanto en departamentos, porque en departamentos también tienes posesión si es que el título no sale. Hay edificios construidos, terminados, donde ya los propietarios están viviendo, pero todavía no tienen el título. Ya han pasado 5 o 10 años y todavía siguen esperando los títulos de propiedad. Entonces, ese es todo un tema. Hay mucha informalidad en nuestro país y se confunde mucho lo que son lotizaciones con el tema de habilitaciones. La gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Se parece, porque la diferencia es muy pequeña. Hay una línea muy delgada que divide una lotización de una habilitación urbana. Bueno, es un tema interesantísimo, y hay que siempre tener, ¿no?, alguien que nos asesore. Estamos aprendiendo nosotros. Es importante un asesor siempre, ¿no? Muchas gracias, pues, a José Manuel Cuántico, especialista en sector inmobiliario y bienes raíces, ya sabemos. Creo que nuestros lotes lo llamamos a... No, lo voy a llamar de todas maneras. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, nosotros hacemos una pausa y vamos a hablar de la salud. Y eso es muy importante, ya que, según el MINSA, 4 de cada 10 niños están desprotegidos contra el sarampión. Vamos a hablar, pues, de este esquema importantísimo de vacunación que se debe cumplir en nuestro país. Al retorno hablamos del tema. Muy bien, vamos a hablar, de enfermedades que, por ejemplo, el sarampión, el polio y la rubiola, que uno ya estaba pensando de repente que ya habían pasado y eran parte del pasado, ¿no? Sí, han vuelto, ¿no? Están justamente investigando desde el Ministerio de Salud cerca de 30 casos que involucran a igual número de peruanos y que podrían ser casos autóctonos o traídos del extranjero. Se está trabajando mucho en ese aspecto. Claro, y por eso el MINSA también está viendo la posibilidad de que se cumplan realmente con el rol de vacunaciones, que era, siempre se decía uno de los mejores lo del peruano, ¿no? No, pero claro, ¿te acuerdas tú las campañas Ven a Van? Claro. Atrás eran las exitosas, casa por casa, localidad por localidad. Perú está, a raíz del COVID, hemos conocido que el Perú está entre los países que cumple mejor función de inmunización en Sudamérica y en el mundo. Pero vamos ahora a saludar a Josefa Vázquez, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Ricardo. Un gusto de estar con ustedes. Bueno, ¿qué están haciendo o qué medidas se están tomando? Porque 4 de cada 10 niños están desprotegidos contra el sarampión. ¿Eso significa que no se está vacunando a los niños? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que sucede, pues, es que esta pandemia del COVID nos dejó como consecuencia que los niños no completaron su esquema regular de vacunación. Hoy en día tenemos un promedio de más de 800,000 niños que no han completado sus 2 dosis de sarampión y por lo tanto no están protegidos. Entonces es un poco preocupante las bajas coberturas en el esquema regular de vacunación de los niños y más aún sabiendo que como país pues tenemos 2 casos confirmados, un caso de un adulto que vino de otro país con un caso, se presentó el primer caso de sarampión y luego tenemos una lactante, una niña de 10 meses que también ha sido diagnosticada y ya ese es un caso pues nuestro. Entonces sí es preocupante porque tenemos un número elevado de niños, más de 800,000 niños que les falta su segunda dosis y si no han completado la segunda dosis pues no están protegidos, ¿no? Habría que recordar, licenciada Vázquez, cuáles son los momentos en que tienen que ser vacunados. Entiendo que la primera inmunización contra el sarampión es a los 12 meses. Sí, efectivamente. Los niños tienen un calendario de vacunación y hablando propiamente del sarampión, se vacuna la primera dosis al año y luego los 18 meses. Entonces yo creo que es importantísimo recordarles a los padres que todos queremos a nuestros niños, queremos que ellos estén sanos, por lo tanto, la forma de protegerlos de las diferentes enfermedades es llevándolos a vacunar. Nuestro país actualmente, ante estos 2 casos de sarampión, está en una campaña de vacunación Ponte al Día con tus vacunas hasta fines de febrero. ¿Qué significa? Que hay más de 8,000 centros y puestos de salud a nivel nacional que tienen la vacuna y están esperando a los niños que sus padres los lleven para poder protegerlos y evitar que nuestro país
tenga un brote de sarampión, porque el sarampión, la tos convulsiva, son enfermedades que ya se erradicaron Así en es. nuestro país. Hace más de 20 años no las tenemos. Así es. Entonces, no puede ser que- Licenciada, lo importante también de la vacunación es que cuando uno matricula al niño a partir de los 3 años en los nidos, te piden esa cartilla. Es obligatoria para la educación. O sea, hay que completar el esquema de vacunación porque además es obligatorio para el colegio. Claro. Aunque ya no se utiliza la cartilla, creo, ahora es digital. Bueno, ahora es digital, pero tienes que llevar a tu niño a vacunar. Bueno, efectivamente, todavía en algunos centros les dan su cartilla, pero eso está digitalizado ya a través de un sistema en el Ministerio de Salud. Entonces yo creo que es importante a través de los programas radiales, televisivos, escritos y todo, exhortar a los padres que protejan a sus niños con el esquema completo de la vacunación y sobre todo estando tan próximos a las clases. Ya el 1 de marzo empiezan las clases y vamos a tener que nuestros niños se relacionan con compañeritos en el colegio. Entonces es la forma más directa. Si por ahí hubiera algún niño con este virus, definitivamente puede contagiar a sus compañeros. Entonces no olvidemos que el sarampión es una enfermedad prevenible. ¿Y cómo se previene? Con las vacunas. Claro. Y que además no podemos olvidar todos los riesgos que conlleva si un niño tiene sarampión, ¿no? Entiendo que digamos, la cantidad de vacunación, de niños vacunados va creciendo cada día. Incluso hay 2 distritos del Callao que ya llegaron al 100%. ¿Qué sabe usted de acuerdo a los reportes que recibe el Colegio de Enfermeros? ¿Cómo está esta inmunización en otras regiones del país? Bueno, sí saludamos que hay algunos distritos, en este caso en el propio Lima tenemos algunos distritos, por ejemplo en el Callao que acaban de mencionarlo, tienen coberturas altas. ¿Cuándo se dice que una cobertura es alta? Cuando hay más del 95% y mínimo 90%. Sin embargo, el calendario regular y en particular de la vacuna para el sarampión, la SPR, las coberturas no son muy buenas. Tenemos la cobertura de 85% de la primera dosis y de la segunda menos del 65% a nivel nacional. Por lo tanto, sí es preocupante. El Ministerio de Salud ha considerado una alerta sanitaria, ha trabajado y está trabajando diferentes estrategias, ha hecho un cerco epidemiológico para estos dos casos, 2 pacientes, Claro. para evitar que esta enfermedad se disemine, ¿no? Claro, y además en los cuales hay que llevar a los niños es porque hay vacunas. Hay vacunas en los centros de salud, hay vacunas de manera gratuita. Efectivamente, nosotros como país tenemos el esquema de vacunación más completo de Latinoamérica, que nos protegen de diferentes enfermedades y propiamente del sarampión. Son 2 dosis. No olvidemos que en todos los centros y puestos de vacunación están las enfermeras dispuestas y esperándolos a los niños para vacunar. Hay vacunas completamente gratuitas y eso tenemos que aprovechar los padres de familia porque queremos a nuestros hijos y queremos que no se enfermen. Ahora, si en caso yo no he podido vacunar a mi hijo, debido, por ejemplo, a la pandemia, ¿no? Tiene 4 años. Claro, tiene 4 años. Han pasado 3 años con relación a su primera dosis. ¿Puedo aplicarle la segunda pese a la cantidad de tiempo que ha pasado? Sí, una excelente pregunta. Decirles a todos los padres de familia que si sus niños les falta la segunda dosis, no se aplicaron y todavía están en la edad hasta los 5 años, pueden acercarse para poder recibir la segunda dosis. No hay ninguna contraindicación. Todo por el contrario, con esta campaña del Ministerio de Salud, ponte al día con tus vacunas, lo que queremos es proteger a los niños que aún les falta la segunda dosis y que todavía tienen menos de 5 años y que están en toda la edad de riesgo y queremos que estén protegidos, seguros y que reciban su segunda dosis. ¿Hay posibilidad también que ustedes que vayan a los colegios o a las casas a vacunar? Si no van a los centros, poder visitar casa por casa.
Para que se visite casa por casa sería lo que se conoce con el nombre de barrido, ¿no? Por el momento, el Ministerio de Salud, con las vacunas que cuenta, está en una campaña que lo ha denominado Ponte al día con tus vacunas. Pero para salir casa por casa sería un barrido. Se determina una zona determinada y se empieza con las brigadas de vacunación casa por casa. Entendemos que por el momento no se está haciendo eso, que también faltarían personal, faltarían vacunas, pero sí se está tratando de disponer de vacunas y personal de salud en todos los centros y puestos de salud. Ahora, la participación de las enfermeras es vital, ¿no?, en todo ese trabajo que se desarrolla de vacunación. Claro, yo quiero aprovechar este espacio para saludar a todas las enfermeras a nivel nacional, felicitarles porque somos una profesión muchas veces poco valorada, pero que a lo largo y ancho del país estamos dispuestas, como siempre lo hemos estado, a poner el hombro por la salud pública del país. Desde muy tempranas horas la vacunación es una actividad importante de salud pública que las enfermeras lo realizan a lo largo y ancho del país y muchas veces en condiciones inadecuadas, con sol, con frío, ahora que estamos en un clima terrible de calor, sin importar nada, a veces con condiciones adversas. Ellas salen por el amor a la profesión y porque la misión es llevar salud y protección a los niños y a las niñas. Así que saludarles que aún en condiciones adversas, muchas veces expuestas a personas antivacunas, ellas están ahí poniendo el hombro para llevar salud, ¿no? Bien, muchísimas gracias pues a la licenciada Josefa Vázquez, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Gracias por la labor que realizan. Y bueno, y gracias también por informarnos pues que hay que vacunar a las criaturas. Efectivamente, es trabajo importante y labor importante y responsabilidad de los padres. Ricardo y Paola, gracias. Gracias también. Buenas noches. Momento de ir a nuestra última pausa y retornamos. Bien, hemos tenido temas muy diversos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Volvemos mañana, como siempre, después de las 10. Buenas noches. Chao.